Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre es, cuán hermoso es su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es su nombre es, majestuoso es su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso es su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso es su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso es su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. En esta época que estamos viviendo, de alguna manera, en general, estamos centrando nuestro cuidado en la salud. No solamente en la salud nuestra, sino en la salud de la sociedad, los que están alrededor nuestro. Yo creo que todos más o menos en el día, en algún momento, nos preguntamos cuántos contagios hubieron ayer, para más o menos saber cómo andamos y cómo anda la situación. Y está muy bien que centremos nuestra atención en la salud, porque estamos en medio de una situación de alerta sanitaria a nivel mundial, no solamente en nuestro país. Y es necesario prestarle atención a la salud, es necesario prestarle atención a la prevención y a todos los métodos que tengamos para prevenir lo que tiene que ver con nuestra salud. Ahora, Lo que suele pasar es que cuando prestamos mucha atención a un área de nuestra vida,
descuidamos otras áreas de nuestra vida. Siempre que cuidamos algo con extremo cuidado, con extrema atención, hay otras cosas que empezamos a descuidar y donde empezamos a debilitarnos. Los cristianos siempre tenemos que mantener un equilibrio en todo lo que hacemos. Y también tenemos que tener un equilibrio en esto. Tenemos que cuidar nuestra salud física, pero también tenemos que cuidar nuestra salud espiritual. Y es necesario cuidar nuestra salud espiritual. Y es una prioridad en la vida de los cristianos siempre mantenernos fuertes espiritualmente, mantenernos bien espiritualmente. Nos toque vivir lo que nos toque vivir. En cualquier situación de la vida que podamos pasar, es la responsabilidad nuestra mantenernos fuertes espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo en cierto momento dijo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esta expresión, fortaleceos, esta expresión verbal, nos habla de algo continuo, no nos habla de algo que se hace una vez. Es algo continuo el fortalecerse en el Señor. ¿Es un ejercicio diario que tenemos que hacer los hijos de Dios o es un ejercicio continuo en el día que tenemos que hacer los hijos de Dios? El fortalecernos en el Señor. Y como dice Pablo, fortalecernos en el Señor. ¿Será que necesito fortalecerme en el Señor? ¿Será que mi vida espiritual necesita hoy fortalecerme en el Señor? ¿Hay alguna debilidad en mi vida espiritual? ¿Me estoy dando cuenta si necesito fortalecerme en el Señor? Dios quiera que podamos entender cuando necesitamos fortalecernos en el Señor y cuando estamos débiles espiritualmente. Y hoy quiero que veamos algunas características de las personas que están débiles espiritualmente, porque así nos podemos mirar a nosotros y darnos cuenta si realmente estamos cumpliendo con esto, de fortalecernos en el Señor. Y quiero compartir algunas cosas que muestran la debilidad espiritual. Y por otro lado vamos a ver cómo fortalecer nuestra vida espiritual. Una de las señales de debilidad espiritual, una de las cosas que se ven cuando una persona está débil espiritualmente, es cuando nos cuesta llevar las cargas de la vida. Cualquier carga de la vida le parece pesada al que está débil espiritualmente. Cualquier situación que le toca vivir le parece pesada. Lo sentimos como una carga difícil de llevar. Un cristiano cuando está débil espiritualmente siente todas las cargas pesadas, incluso cosas que estuvieron siempre en su vida o que estuvieron muchas veces en su vida, ahora le parecen una carga pesada de llevar. Y cuando hablo de una carga puede ser una prueba, cuando hablo de una carga puede ser una responsabilidad, cuando hablo de una carga puede ser una responsabilidad dentro de la iglesia incluso. Muchas cosas pueden ser una carga. Y todas esas cosas nos empiezan a parecer difíciles de llevar, nos empiezan a parecer difíciles de llevar en nuestra vida. Mis hermanas, mis hermanos, la vida del cristiano necesita esfuerzo. No se puede vivir la vida cristiana sin esfuerzo. Cristo nos enseña a que nos tenemos que esforzar. Cristo nos enseña que en la vida cristiana hay cargas y hay cargas que tenemos que llevar. Por eso en Lucas capítulo 9, versículo 23, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Cristo esperaba de sus seguidores que estemos dispuestos a seguir al Señor a pesar de la carga que tenemos que llevar en nuestras vidas. Los cristianos tenemos que ser triunfantes a pesar de las cargas que tenemos que llevar en nuestra vida. Dios te fortalece cuando vos estás dispuesto a llevar tus cargas.
Dios te da fuerzas cuando vos estás dispuesto a cargar con lo que el Señor quiere que cargues en tu vida. Al débil, cualquier carga le parece pesada. Al débil, cualquier situación le parece difícil. El débil siempre se está quejando de lo que le toca vivir, de la situación en la que está. Y una de las cosas que te quiero preguntar es cómo estás llevando tus cargas en esta época de tu vida. ¿Las estás llevando con gozo? ¿Las estás llevando con queja? ¿Las estás llevando con dificultad? Revisemos esto en nuestra vida. Otra de las cosas que aparecen cuando uno está débil espiritualmente es que empezamos a perder la confianza en el poder de Dios. Empezamos a pensar de que Dios sí me ayudó muchas veces, vi muchas cosas grandes que hizo Dios en mi vida, pero ahora no estoy viendo el poder de Dios en mi vida y me está empezando a costar confiar en el Señor. Algunos empezamos a abandonar algunas metas que nos propusimos en nuestra vida y a veces empezamos a abandonar metas espirituales que teníamos en nuestra vida y empezamos a pensar, no voy a poder, no creo que esto sea para mí, no sé si Dios me va a ayudar en esto. Y parecería que nos olvidamos del poder de Dios. Algunas veces empezamos a abandonar metas, como les dije, y metas que nos habíamos propuesto, porque no ponemos la confianza en Dios y porque no tenemos confianza en que Dios nos va a ayudar. No creemos lo suficiente en Dios. Entonces empezamos a bajar los brazos. Y empezamos a darnos por vencidos en muchas situaciones. Y empezamos a decir, esto no es para mí. Empezamos a decir, Dios no me va a ayudar en esto. Cuando empezamos a pensar de esta manera, lo primero que pasa en nuestra vida es que perdemos bendiciones que Dios nos quiere dar. Cuando nos empezamos a dar por vencidos en situaciones porque no confiamos en Dios, empezamos a perder bendiciones que Dios tenía preparadas para nosotros. Y estoy hablando en cualquier área de nuestra vida. Puede ser en lo laboral, puede ser en lo sentimental, puede ser en lo espiritual. Cuando empezamos a perder la confianza en Dios, empezamos a perder bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Esto le pasó a uno de los discípulos de Jesús. Le pasó a Tomás. Por dudar, se perdió la bendición de regocijarse con sus condiscípulos cuando le dijeron que Jesús había resucitado. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto luego de la resurrección. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Jesús les había prometido que iba a resucitar al tercer día. Se lo había profetizado a sus discípulos. Tomás había visto muchos milagros que Jesús había hecho. Incluso había visto cómo había resucitado a personas. A Lázaro, al hijo de la viuda. Cómo había sanado a cantidad de personas. Pero ahora había perdido la confianza en el Señor. Había perdido la fe que tenía en el Señor. Y sus condiscípulos le estaban diciendo, bueno, a Cristo ha resucitado, lo hemos visto. Pero Tomás, en lugar de gozarse con sus hermanos, en lugar de disfrutar esa bendición, prefirió no creer, prefirió dudar. ¿Por qué le costaba creer a Tomás? Evidentemente había una debilidad espiritual en ese momento en la vida de Tomás. Le costaba creer lo que Jesús había dicho. Cuando estamos débiles espiritualmente nos cuesta confiar en Dios. Nos cuesta esperar las promesas de Dios. Cuando estamos débiles espiritualmente nos cuesta esperar las promesas de Dios. Nos parece que el poder de Dios no es suficiente para el momento que estoy viviendo. O Dios no me quiere ayudar en esta situación que estoy viviendo. Sabemos que Dios es todopoderoso, porque lo sabemos,
pero en este momento el Señor no me está bendiciendo. Hemos visto bendiciones de Dios en otros momentos de nuestra vida, pero en este momento decimos, el Señor no me está bendiciendo. Ahora me cuesta confiar en el Señor. ¿Te está costando confiar en el Señor en alguna situación que vivís? ¿Te está costando poner la esperanza en el Señor? Es una señal de debilidad espiritual. Dios quiera que puedas fortalecerte en el Señor. Otra de las señales de debilidad espiritual es cuando empezamos a encontrar enemigos por todos lados. Y empezamos a encontrar enemigos aquí y empezamos a encontrar enemigos allá. Y empezamos a encontrar enemigos poderosos en nuestra vida. Mire lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios le había otorgado la tierra prometida. Lo que tenían que hacer era ir, presentar batallas a las naciones que le presentara batalla y ellos iban a vencer. No había ninguna duda que el pueblo de Israel iba a vencer, porque ya habían vencido a pueblos muy poderosos. Y habían arrancado hace 40 años atrás y sin ninguna preparación para la batalla habían vencido a pueblos muy poderosos y ahora estaban fortalecidos porque ahora sí estaban preparados para la batalla. Sin embargo, miren lo que pasó. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, de la tierra, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones de Israel que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Hermanos y hermanas, este pueblo que había venido derrotando a quien se le pusiera adelante, este pueblo que había venido venciendo, empezó a sentir que tenía enemigos más poderosos. Empezaron a ver a los demás y se comparaban con ellos y decían, nosotros somos como langostas al lado de ellos. Cuando hay debilidad espiritual en nuestra vida, nuestros enemigos parecen enormes. Cuando hay debilidad en nuestra vida, empezamos a ver todas las dificultades mucho más grandes. Hay un dicho que dice que para el enano son todos gigantes. Y bueno, cuando hay debilidad en nuestra vida, parecemos enanos, como que todo es gigante alrededor nuestro. Cuando hay debilidad espiritual en nuestra vida, tus temores se hacen más grandes. Y el miedo a lo que va a pasar mañana, y el miedo a lo que va a pasar en mi vida, y el miedo a lo que va a pasar con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, se hace cada vez más grande. Y aparecen enemigos enormes en nuestra vida. A veces vemos enemigos hasta donde ni siquiera hay enemigos. Y nos parece que hay un enemigo allí. Y empieza a entrar la duda, y empieza a entrar la incertidumbre, y nos llenamos de miedo. Y cualquier dificultad que aparece en nuestra vida parece difícil. Los cristianos tenemos que siempre vencer el miedo. No puede existir el miedo en la vida del cristiano. Un poco para traerlo a la época que estamos viviendo. No podemos tener miedo a los cristianos en esta situación sanitaria que se vive. Sí tenemos que tener prevención, sí tenemos que tratar de prevenir todo lo que podamos. Tenemos que utilizar las cosas que Dios nos ha dado para cuidarnos. El otro día hablaba con los hermanos, ¿qué nos dio Dios para cuidarnos? ¿Nos dio un tapaboca? Usemos el tapaboca para cuidarnos. ¿Qué nos dio Dios para cuidarnos? ¿Vacunas? Usemos las vacunas que Dios nos dio para cuidarnos. Prevenir sí, estar atentos sí, pero tener miedo nunca. Los hijos de Dios nunca tenemos que tener miedo. ¿Tenemos que cuidarnos? Sí, tenemos que cuidarnos, pero nunca podemos
tener miedo. Para los hijos de Dios no tiene que existir el miedo. Y cuando hay un hijo de Dios, cuando hay un cristiano que tiene miedo, Satanás se llena de alegría. Satanás cumplió su objetivo. Pude hacer tener miedo a un cristiano. Los hijos de Dios no estamos hechos para tener miedo. Para cuidarnos sí, para prevenir sí, pero nunca para tener miedo. Porque cuando el hijo de Dios tiene miedo, ya perdió la batalla. Tenemos que tener nuestra confianza y nuestra mirada siempre puesta en el Señor. Otra de las cosas que muestran que hay debilidad espiritual en nuestra vida es cuando nos desanimamos o cuando nos enojamos fácilmente. Cuando nos empezamos a volver sensibles ante las dificultades. Cuando empezamos a desanimarnos porque no me salió esto, porque no me salió lo otro, o porque se demora la respuesta de Dios a una oración. Y empezamos a ser hipersensibles a las situaciones que vamos viviendo. Hace unos domingos atrás habíamos visto la historia de Jonás. Y algunas veces nosotros somos como Jonás. Varias veces, a veces somos como Jonás. Y miren lo que le pasó a Jonás. Estaba en un lugar donde había mucho sol. Y dice, para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón para enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió Jonás. Me muero de rabia por esta planta. Jonás estaba enojado con Dios. Se enojó con Dios porque se secó una planta que había crecido en un momento, en un día para el otro. Jonás se enojó por un arbusto que se secó. Cuando estamos débiles espiritualmente, cualquier cosa nos desanima. Cuando estamos débiles espiritualmente, nos enojamos por cualquier cosa. Y en lugar de pensar y en lugar de razonar, lo primero que hacemos es enojarnos. Y en lugar de ponernos en el lugar del otro, lo primero que hacemos es enojarnos. La más pequeña frustración en nuestra vida alcanza para desanimarnos y para enojarnos. Dios quiera que no esté esta debilidad espiritual en nuestra vida, ni en el enojo ni en el desánimo rápido. La última cosa que quiero mostrarles que es una señal de debilidad espiritual es cuando empezamos a sentirnos cansados para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Empezamos a sentir cansancio, nos sentimos agotados. Dios te muestra algo para hacer y no, Señor, necesito un poco de descanso. Y no es algo que quizás nos pase solo a nosotros, también le pasó a los discípulos de Jesús. Les pasó de estar tristes, les pasó de estar cansados. Y cuando estuvieron tristes y cuando estuvieron cansados, bajaron la guardia y se durmieron. Dice en Lucas capítulo 22, 45, dice, cuando se levantó Jesús de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Jesús les había pedido a sus discípulos que estuvieran en oración, pero estaban tan cansados y estaban tan tristes por la situación que estaban viviendo que se durmieron. La debilidad espiritual nos hace sentir cansancio. Nos parece que las fuerzas ya no van a estar, que no vamos a tener fuerzas para hacer lo que Dios nos pide que hagamos o lo que Dios quiere que hagamos. Vamos perdiendo entusiasmo. El cansancio nos lleva a perder entusiasmo.
nos lleva a sentir que lo que estamos haciendo no está sirviendo de mucho o no está sirviendo para nada. La fatiga espiritual es una señal de debilidad espiritual. Es bueno descansar, pero como dije al principio, es bueno el equilibrio. Hay que tener cuidado de no caer en la tentación de descansar y dejar de utilizar los dones que Dios nos dio. Dios nos dio dones para que los utilicemos, pero tenemos que tener cuidado. Vimos 5 cosas que muestran la debilidad espiritual. Vimos 5 cosas que nos dicen, bueno, alerta, estás un poco débil espiritualmente. Cuando cualquier carga te parece pesada, cuando no estás dispuesto a llevar la cruz que Dios quiere que lleves en tu vida, cuando las metas te parecen inalcanzables porque te está costando confiar en el Señor, cuando nuestros enemigos parecen invencibles o empiezan a ver enemigos, empezamos a ver enemigos por todos lados, cuando nos enojamos fácilmente o cuando nos desanimamos fácilmente y cuando empezamos a sentir la fatiga espiritual, el cansancio espiritual. Todo esto son muestras de debilidad espiritual. Pero quiero que veas 3 cosas que te fortalecen espiritualmente y 3 cosas que te van a fortalecer espiritualmente. Y yo quiero no poner el énfasis en esto, quiero poner el énfasis en las cosas que nos van a fortalecer espiritualmente. Y la primera cosa que fortalece espiritualmente al Hijo de Dios siempre es la oración. Siempre la oración, en una actitud correcta delante de Dios, nos va a fortalecer. Y quiero señalar esto, la oración en una actitud correcta delante de Dios. Cuando utilizamos bien la oración, nos fortalecemos espiritualmente. Y yo una de las cosas que estoy insistiendo últimamente es en cuánto tiempo le estamos dedicando a la oración en nuestras vidas. Y es una cosa que me preocupa entre nosotros. ¿Cuánto tiempo y qué calidad de tiempo le estamos dedicando a la oración? Yo no digo que hay que orar todo el día, porque sería imposible, pero es necesario dedicar un tiempo especial, un tiempo de calidad de nuestra vida para la oración. El domingo pasado, hablando del Día del Padre, les decía a los padres, ¿cuántas veces te ven tus hijos arrodillados orando delante de Dios? Es necesario dedicar un tiempo especial a la oración. Siempre que nosotros tenemos una vida fuerte de oración, vamos a estar fortalecidos en el Señor. Orar es hablar con Dios, es presentarse delante de Dios. Y es bueno tener todos los días un tiempo de calidad delante de Dios. Y puede ser cualquier momento en el día, pero tiene que ser un momento en que nosotros podamos estar bien dispuestos para presentarnos delante de Dios. ¿Y qué actitud tenemos que tener delante de Dios en la oración? Es importante revisar mi actitud en la oración. ¿Oro porque tengo que orar? ¿Oro porque me enseñaron que hay que orar? ¿O oro porque me quiero presentar delante de mi Señor y Salvador? A veces la oración en nuestra vida se vuelve algo rutinario. A veces tenemos oraciones armadas. Y si revisamos la oración que hicimos ayer, es igual que la que hacemos hoy y muy parecida a la que haremos mañana o dentro de 3 meses. ¿Cómo estamos presentándonos delante de Dios en oración? ¿Estamos disfrutando ese tiempo de estar delante de nuestro Dios? Lucas nos habla de 2 hombres que se presentaron en oración. En aquel momento fueron al templo a orar. Y dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. O sea que uno era top de los que seguidores de Cristo y el otro era uno de los que consideraban más pecadores. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está acá al lado mío. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo:
Dios, sé propicio a mí, pecador. Uno oraba consigo mismo, se creía que oraba con Dios, pero su actitud de oración era nula delante de Dios. No tenía una actitud de humildad ante Dios. En vez de orar ante Dios y exaltar el nombre de Dios, se exaltaba a Él. Y empezaba a orar y empezaba a contarle a Dios cuáles eran sus méritos y todo lo que Él hacía y todo lo importante que Él era. Y Jesús dijo, mejor dicho, la Biblia dice, que este hombre oraba consigo mismo. El otro, sin embargo, le pedía perdón a Dios por sus pecados. Tenía una actitud totalmente humilde delante de Dios. Sentía que en su vida no había ningún mérito y que lo único a lo que apelaba era la misericordia de Dios. Y esta es la actitud que tenemos que tener los hijos de Dios. Como decía hoy Osvaldo, nuestra actitud tiene que ser que todo viene de Él y entender que todo viene de Él. Jesús dijo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuáles son los temas de oración que estamos teniendo? Muchas veces los temas de oración nos muestran en qué está nuestra vida espiritual, en qué lugar está nuestra vida espiritual. Está bien orar por nuestras necesidades ante Dios. Es lo que tenemos que hacer, es lo que el Señor nos enseñó a hacer, es lo que nos enseña la Biblia. Pero ¿cuántos hermanos de la iglesia, cuántos hermanos que conoces están incluidos en la oración? ¿Cuánta gente que no conoce a Cristo está incluida en nuestra oración? ¿Cuántos temas de la iglesia están incluidos en nuestra oración? Es bueno conocer por qué tema tengo que estar orando por mi hermana y mi hermano. Es bueno conocer a mis hermanos de la iglesia. Es bueno conocer qué necesidad tiene mi hermano o mi hermana. Yo no digo que vas a estar orando por toda la congregación, pero sí tendrías que estar orando por algún hermano o alguna hermana de la iglesia. Saber sus necesidades, saber sus metas, saber sus dificultades y estar orando por él. La Biblia nos enseña en Santiago 5:16, orad unos por otros. Orad unos por otros. Y yo los invito a ustedes a que oren unos por otros. Que nos mantengamos en oración unos por otros. A mí me gustaría que todos estemos el miércoles en la reunión de oración. Porque es la oportunidad que tenemos de orar unos por otros. De orar como iglesia juntos en la presencia de Dios, de orar por los misioneros, de orar por los hermanos que pasan por enfermedades. La oración nos fortalece espiritualmente. Otra de las cosas que nos fortalece espiritualmente es la comunión con tus hermanos. No podemos crecer espiritualmente, no podemos crecer en la vida cristiana aislados. Por algo Dios inventó la iglesia. La iglesia es una creación de Dios. La iglesia es algo que se le ocurrió a Dios, no se le ocurrió a ningún hombre. Es algo que Dios hizo para que nosotros estemos juntos. Si no fuera necesaria la iglesia, Dios no hubiera creado la iglesia, lo hubiera hecho de otra manera. Y la Biblia, o sea, Dios, le puso un nombre a la iglesia o lo comparó con algo. Y dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dios llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Y dice que cada uno somos miembros de este cuerpo. Esto nos habla de que tenemos que estar juntos. Esto nos habla de que cada esfuerzo lo tenemos que hacer juntos. Esto nos habla de que tenemos que estar unidos. Si un miembro tira para allá y el otro tira para allá, no va a poder hacer nada ese cuerpo. No va a tener salud ese cuerpo.
que somos el cuerpo de Cristo nos habla de la unión que tiene que haber en la iglesia. Es necesario sentirnos parte de este cuerpo. Es necesario que vos y yo nos sintamos parte de este cuerpo. Es necesario defender este cuerpo, porque es el cuerpo del que todos formamos parte. Es necesario que cada uno cumpla de la mejor manera su responsabilidad en este cuerpo, para que este cuerpo siempre sea victorioso. La iglesia no es un lugar a donde vamos. A veces decimos, voy a la iglesia. La iglesia no es un lugar donde vamos. La iglesia es un lugar que formamos, es un lugar al que pertenecemos, es un lugar en el cual cada uno de nosotros tiene que ser protagonista en el lugar que Dios lo puso dentro de la iglesia. La iglesia no es un grupo de hijos de Dios. La iglesia es el cuerpo del cual yo soy parte. Cada uno de nosotros formamos la iglesia y la fortaleza espiritual de cada uno de nosotros tiene que ver también con la fortaleza espiritual de la iglesia, con la fortaleza espiritual del cuerpo de Dios. Si la iglesia está fuerte, cada uno de nosotros vamos a estar fuertes espiritualmente, seguramente, o la mayoría de nosotros vamos a estar fuertes espiritualmente. Pero la fortaleza de la iglesia depende de cada uno de nosotros. Por eso, mi hermana, mi hermano, es fundamental la comunión, el estar en los cultos, el orar juntos los miércoles. Es necesario participar de cada una de las actividades que podamos participar de la iglesia, sea presencialmente o sea por Zoom, como hacemos los estudios bíblicos, pero estar presente con mis hermanos y en comunión. La tercera cosa que nos da fortaleza espiritual es buscar cada día nuevos desafíos para crecer. Cada día los cristianos tenemos que buscar nuevos desafíos en nuestra vida espiritual. ¿Qué desafíos te estás proponiendo en tu vida espiritual? Yo te pido que en tu oración incluyas esto. Señor, ¿qué desafío nuevo querés presentarme para esta semana? Señor, ¿qué desafío nuevo querés presentarme para este mes? Señor, ¿qué desafío nuevo querés presentarme para este año? O para los próximos 3 o para los próximos 5 años de mi vida. Señor, ¿cómo te puedo servir? Señor, ¿qué puedo hacer nuevo para servirte? El tener desafíos en la vida espiritual nos ayuda a crecer y a estar fortalecidos. La vida espiritual se renueva cuando buscamos servir al Señor. David fue un hombre muy fuerte espiritualmente, lo podemos ver en los salmos, lo podemos ver en las cosas que le dice al Señor, lo podemos ver cuántas cosas Dios nos enseña a través de David en los salmos. Pero la única vez que tuvo una fuerte debilidad espiritual fue cuando tenía que ir a la guerra y no fue. Y se quedó en su casa, se quedó en el palacio. El día que no tuvo desafíos David fue el día que fue más débil espiritualmente. Y cuando no tuvo desafíos que cumplir, cometió los peores pecados de su vida. Adulterio, asesinato, mentira, toda una cadena de pecados. El día que se olvidó de seguir los desafíos que Dios tenía para él. Tenía que ir a la guerra. Ya cumplí, me voy a quedar en mi casa, me voy a quedar en el palacio. También tengo que disfrutar del palacio. Ya cumplí. No hay un ya cumplí para los hijos de Dios. Siempre tiene que haber desafíos nuevos. Y no importa la edad que tengamos, siempre tiene que haber desafíos nuevos. Yo no digo que a los 60, 70, 80, 90 años vamos a hacer lo mismo que hacíamos a los 20 o a los 30. Pero siempre hay un desafío nuevo para hacer. Y quizás va a ser muy distinto el desafío que Dios le ponga a una persona de 80 años que el que nos ponga a cada uno de nosotros.
pero siempre tienen que haber desafíos nuevos espiritualmente. Y yo te invito a que le preguntes a Dios: Señor, muéstrame qué es lo que quieres que yo haga para servirte. Señor, ¿qué desafío tenés para mí para lo que resta de este año o para el año que viene? Pedile al Señor que ponga desafíos nuevos en tu vida, que te dé nuevas oportunidades de testificarle a otros, de ayudar a personas que lo necesitan. Los cristianos nunca podemos conformarnos con lo que ya hicimos. Nunca nos podemos conformar con lo que ya hicimos. Los cristianos solo nos podemos conformar cuando estamos seguros que hoy estoy haciendo lo que Dios quiere que hoy haga. Y mañana tengo que hacer lo que Dios quiere que haga mañana, porque va a haber algo nuevo seguramente que Dios me va a mostrar para hacer mañana. Jesús enseñó a través de la parábola de los talentos. En Mateo capítulo 25 dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El que tenía 5 talentos trabajó con ese talento que Dios le dio y dio ganancia para su señor. Ahora, el que había recibido 1 solo, lo escondió, lo dejó quietito. Y mire lo que dice Dios al que tenía 1 talento y no lo utilizó: debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle el talento al que tiene 10. Cuando hay algo que el Señor te da y no utilizás, el Señor te va a sacar la oportunidad de utilizar eso que quiere que utilices y vos no estás utilizando. Dios nos da cada una de las cosas que nos da para que nosotros le sirvamos. Y el talento puede ser alguna condición que tengas para servirle al Señor. Y Dios quiere que le sirvas con eso. Pero el talento puede ser también la capacidad de expresarte que Dios te dio, para que testifiques a cualquier persona con la que te cruzas. Y el talento también puede ser el dinero que Dios te dio, para que también puedas servirle con eso. Y el talento también puede ser la familia que Dios te dio, para que puedas servir con tu familia al Señor. El talento puede ser cualquier cosa que Dios te haya dado. Y Dios quiere que eso lo utilices para servirle. El servicio al Señor siempre nos ayuda a estar fuertes espiritualmente y a fortalecernos en el Señor. Tenemos que terminar, pero yo quiero terminar de una manera especial. Los invito a ponerse de pie y a leer todos juntos este versículo. Y a poder entender cada uno de nosotros cómo nos vamos a fortalecer en el Señor. Leemos: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Padre eterno, gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por la bendición de estar aquí en tu casa en esta mañana, Señor. Señor, que realmente podamos ser hijos tuyos, que estemos fortalecidos en ti. Señor, que este fortaleceo sea algo continuo en nuestra vida, Señor. Señor, que nunca nos dejemos de fortalecer en ti, Señor. Que cada día busquemos fortalecernos en ti. Padre eterno, si hay alguna señal de debilidad espiritual en nuestra vida, que podamos sacarla, Señor, que podamos luchar contra eso, Señor, y que podamos empezar a fortalecernos y a sentirnos fuertes en ti. Señor, vos nos decís que tenemos que fortalecernos en el poder de Cristo, que realmente podamos buscarte cada día, Señor, para fortalecernos en tu poder. Bendícenos, Señor, guíanos, Señor, que como pueblo tuyo podamos seguir creciendo, pero individualmente cada uno de nosotros podamos estar cada día más fuertes espiritualmente.
Padre eterno, si hay alguno que está débil espiritualmente entre nosotros, danos sabiduría también a los demás para ayudarlo, Señor, a estar fuerte en ti. Señor, guíanos en esta semana. Padre, que nuestra oración sea una oración adecuada, una actitud adecuada delante tuyo. Padre, danos sabiduría para cada día presentarnos en oración delante tuyo. Y Señor, que podamos tener una vida de oración poderosa delante de ti. Padre, bendice nuestra vida de comunión. Que también, Señor, podamos tener una comunión poderosa, porque hay poder en la comunión. Vos dijiste que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú. Y donde estás tú hay poder, Padre. Por eso hay poder en la comunión. Danos sabiduría, Señor, para vivir una vida de comunión poderosa delante de ti. Y Padre eterno, que no nos conformemos, Señor, que no seamos cristianos que se conforman con el hoy. Señor, que cada día podamos encontrar los desafíos que vos tenés para nosotros. Bendice nuestras vidas, Dios. Nos encomendamos en tus manos y gracias por cada una de tus bendiciones, Dios. En el nombre de Jesús, amén.